El canibalismo es un acto abominable y macabro que implica la consumición de carne humana. Una práctica oscura y depravada que reduce a la humanidad a su estado más primitivo y bestial, donde la voracidad y el hambre insaciable se apoderan de la razón y la moralidad, llevando a los individuos a devorar con salvaje frenesí la carne putrefacta y ensangrentada de sus semejantes, como si fueran animales feroces que se alimentan de la muerte y el horror, dejando atrás cualquier vestigio de civilización y humanidad. Bienvenido seas a Desvelo de Medianoche. Te presento 4 casos horribles de canibalismo. Imagina que subes a un autobús con la mayor tranquilidad del mundo. Pagas el precio de abordaje y tomas tu asiento. Tu viaje, que hasta entonces era rutinario, se convierte en un infierno para ti. ¿Por qué alguien haría algo como eso? ¿Por qué haría eso a una persona completamente inocente? Los demás pasajeros, completamente aterrorizados, salen del autobús, pero tú estás condenado a quedarte ahí con ese monstruo. El caso de Vince Lee. En la noche del 30 de julio de 2008, un autobús viajaba por la carretera que conectaba la ciudad de Edmonton con la ciudad de Winnipeg, en el corazón de Canadá. A bordo del autobús, los pasajeros estaban inmersos en sus propios mundos, algunos dormidos, otros escuchando música o leyendo libros. Pero entre ellos había un hombre que parecía fuera de lugar, un hombre llamado Vince Lee. Lee era un hombre de ascendencia china, de 40 años, que poco llamaba la atención. Se había subido al autobús en una parada anterior, sin llamar la atención de nadie. Sin embargo, su comportamiento comenzó a cambiar a medida que el viaje avanzaba. Comenzó a murmurar para sí mismo, como si estuviera hablando con alguien invisible. Sus ojos se volvieron más intensos, como si estuvieran mirando algo que nadie más podía ver. En ese momento, Tim McLean, un joven de 22 años, estaba sentado solo en su asiento, escuchando música con sus auriculares puestos, inmerso en sus propios pensamientos. Lee se levantó de su asiento y se acercó al joven McLean. Los demás pasajeros no prestaron atención al principio, pensando que Lee solo quería cambiar de asiento. Cuando Lee ya estaba lo suficientemente cerca del joven McLean, sacó su cuchillo, con intenciones de atacar. La primera puñalada fue rápida y precisa. McLean intentó defenderse del ataque, pero Lee tenía más fuerza que él. La lucha fue breve pero intensa. Los demás pasajeros gritaron horrorizados mientras Lee continuaba apuñalando a McLean sin cesar. Los pasajeros que aún seguían en el autobús, se limitaron a observar cómo Lee le arrebataba la vida a McLean, algunos de estos lograron llamar a la policía, y posteriormente, huyeron aterrorizados. Adentro del autobús, McLean ya hacía muerto debido a los múltiples cortes y puñaladas que recibió, pero Lee, al ser una persona diagnosticada con esquizofrenia, hizo algo inimaginable. Procedió a decapitar a McLean con su cuchillo, y aún peor, como si no hubiera sido suficiente para Lee, este comenzó a canibalizar partes del cuerpo ya decapitado. Los testigos describieron posteriormente cómo Lee había cortado las orejas, los labios, la nariz, y también varios trozos pequeños de carne extraídos directamente desde la cara de McLean, ahora ya sin vida. Cuando la policía se presentó en el lugar de los hechos, pudieron observar cómo Lee devoraba los pedazos de cara que había extraído del cuerpo sin vida de McLean, y a su vez, cómo jugaba con sus orejas y lengua, como si se estuviese burlando del cuerpo de policías, y también, formando una aberración en el suelo del autobús, usando los órganos de la cara de McLean para formar una cara artificial en el suelo. Después de un tiempo de incertidumbre, se escuchó como Lee intentaba escapar rompiendo una ventana del autobús, pero fallaría en su intento, puesto que un policía que se encontraba en la escena, lo abatió con un taser, y así, Lee fue capturado. Sin embargo, Vince Lee fue declarado no culpable por razones de salud mental y fue internado en un hospital psiquiátrico en lugar de ser enviado a prisión. Después de su arresto, Lee pasó varios años en el hospital psiquiátrico, donde recibió tratamiento para su trastorno mental. A lo largo de los años, se evaluó su estado de salud y se determinó que había mostrado una notable mejoría. En 2015, Lee fue liberado bajo condiciones estrictas después de que un tribunal consideró que ya no representaba una amenaza para la sociedad. Su liberación fue controversial, pero se basó en la evaluación de su tratamiento y estabilidad mental. Tras su liberación, Lee cambió su nombre a Will Baker, y se mudó a una nueva comunidad, donde se le proporcionó apoyo y tratamiento continuo.
¿Qué tan lejos puedes llegar para cumplir tus fantasías? ¿Estás dispuesto a hacer lo que haga falta para cumplirlas? ¿Y si lo hicieras? ¿Valió la pena lo que hiciste? El caso del caníbal de Rothenburg. En una pequeña ciudad alemana llamada Rothenburg, vivía un hombre llamado Armin Meiwes. Era un técnico de sistemas y computadoras que provino de una familia humilde y trabajadora. Desde pequeño, Armin siempre sintió una fascinación por los alimentos exóticos y extraños. Siendo adulto, desarrolló una obsesión por la idea de ser parte de un ritual caníbal. Necesitaba encontrar a alguien que se lo permitiera, que lo ayudara a realizar su fantasía. A finales del 2000, creó un perfil en internet donde publicó un anuncio en busca de hombres dispuestos a ser su víctima. El anuncio llamó la atención de Bernd Jorgen Brandes, un joven que decidió acudir a la llamada de aquel desconocido que había visto en internet. El día 9 de marzo de 2001, Bernd llegó a la granja donde Armin vivía solo. Al principio, Armin le ofreció a su invitado comida normal. Pero Bernd quería saborear algo distinto, algo peor. Quería morir. Así que, obedeciendo a sus más oscuras fantasías, Armin lo hizo pasar por una especie de ceremonia de muerte ritual. Empezó cortando el miembro de Bernd, que estaba débilmente drogado, y lo llegó a comer. Pero el producto era muy rígido y difícil de digerir. Luego, le dio un cristalino de ácido, una mezcla de químicos altamente tóxica y corrosiva, y le cortó la garganta para garantizar su muerte. Después de matar a su invitado, descuartizó su cuerpo, lo congeló y lo guardó para consumirlo posteriormente. Armin siguió en su búsqueda de más hombres dispuestos a ser sus siguientes víctimas, y aunque se sospeche que pudo haber tenido más encuentros, las autoridades no pudieron confirmar que se hayan concretado más de estas citas macabras. Poco después de cometer el crimen, fue detenido por la policía y llevado a juicio. Durante su juicio, Armin Meiwes se declaró inocente de asesinato en segundo grado, bajo la idea de que estaba llevando a cabo un asesinato consensuado. Sin embargo, fue condenado a 8 años y medio de prisión por asesinato. Pero después de pasar algunos años en prisión, la Fiscalía Federal apeló para que se llevara a cabo un segundo juicio, puesto que la primera condena que recibió Armin parecía ser demasiado leve considerando sus actos. En este segundo juicio, Armin Meiwes fue encontrado culpable por asesinato en primer grado, y condenado a cadena perpetua. El caso provocó un gran debate ético y legal sobre el consentimiento humano en situaciones extremas. También generó una gran cantidad de especulación sobre si realmente había estado satisfecho su deseo de ser caníbal o si simplemente era una persona con una personalidad muy alterada. Al ser un indigente, no tienes muchos lugares donde quedarte salvo la calle. Estás viviendo tu día como de costumbre cuando ves una persona que sin saberlo, va a traer más desgracias a tu ya miserable vida. El caso del caníbal de Miami. El 26 de mayo de 2012, en un día caluroso en Miami, Estados Unidos, Rudy Eugene, un hombre de 39 años, aparentemente bajo la influencia de sustancias drogográficas, se dirigió al puente pedestre a orillas del río Miami, donde encontró a Ronald Popu, un hombre sin hogar de 65 años. Eugene, quien estaba fuertemente drogado, se acercó al indigente y procedió a atacarlo con salvajismo, arrancándole gran parte de su rostro y comiéndoselo. Los transeúntes miraron horrorizados como Eugene intentaba comerse la lengua de la víctima. Cuando un oficial de policía llegó al lugar, tras varias llamadas de los transeúntes, Eugene todavía estaba atrapado en el acto grotesco. El oficial le ordenó detenerse y levantarse, pero Eugene se negó, actuando de manera violenta. El oficial disparó 2 veces al atacante, hiriéndolo de muerte. El superviviente, Ronald Popu, fue llevado en helicóptero de urgencias a un hospital cercano, donde se le diagnosticaron múltiples heridas graves, entre ellas la pérdida de sus ojos, su lengua, parte de su nariz, sus párpados superiores, parte de su piel facial y algunas de sus venas y arterias faciales. A pesar de todas las heridas graves, Popu permaneció en estado crítico pero aún con vida. El hecho chocante fue tomado con llanto y vergüenza por la comunidad de Miami. El brutal acto de canibalismo se vio ampliamente cubierto por los medios de comunicación internacionales, lo que aumentó considerablemente la concienciación sobre el problema de la droga sintética en Estados Unidos. Las drogas que estaba usando Eugene son conocidas como sales de baño.
El brutal ataque de Eugene, y las heridas graves de Popú generaron una fuerte campaña para prohibir la venta y posesión de estos productos, que contenían sustancias químicas similares a las utilizadas en medicamentos para el tratamiento de problemas gástricos y asma. Después del horroroso incidente, el hospital donde se recuperaba Popú declaró que estaba recaudando fondos para construir un nuevo pabellón de cirugía facial y que planeaba nombrarlo en su honor. Por su parte, Eugene fue clasificado como un asesino de primer nivel por la oficina del Medical Examiner, pero no se encontró evidencia de que actuara de forma violenta antes del ataque. Sin embargo, se descubrió que era un hombre solitario que llevaba una vida agitada y consumía cantidades considerables de drogas. También se creyó que podría tener algún tipo de problema psicótico. El caso de Rudy Eugene y Ronald Popú continúa generando controversia y debate sobre la violencia y la pobreza en las ciudades estadounidenses, el abuso de sustancias, los servicios de salud y la manera en las cuales se tratan a las personas con trastornos mentales. Eres un niño, estás en tu propio mundo, caminando por la calle con la mayor tranquilidad posible, pero de pronto, todo tu mundo se vuelca. Todo tu mundo desaparece. Todo tu mundo ahora es un infierno. Todo tu mundo se termina. El caso del hombre de gris. Albert Fish fue un infame asesino en serie, caníbal y torturador estadounidense. Nació el 19 de mayo de 1870, y se destacó por sus horribles crímenes en la primera mitad del siglo XX. Es uno de los casos más notorios en la historia criminal de los Estados Unidos debido a la naturaleza de sus actos y la brutalidad con la que los cometió. Fish nació en una familia que ya parecía estar marcada por la tragedia. Su padre, un hombre de avanzada edad, murió cuando él tenía solo 2 años. Su madre, que tenía dificultades económicas, lo envió a vivir a una institución cuando tenía unos 5 años debido a los problemas que tenía con su crianza. Creció en un entorno lleno de abuso, pobreza y privaciones, lo que, según algunos expertos, podría haber influido en su desarrollo psicológico. Cuando Fish era joven, empezó a mostrar una serie de comportamientos extraños. Tenía inclinaciones hacia el dolor y el sufrimiento, y se descubrió que abusaba de otros niños. En su adolescencia, Fish comenzó a involucrarse en prácticas cada vez más oscuras, como el sadomasoquismo. Fish era conocido por atraer a sus víctimas, principalmente niños, a su hogar o a lugares apartados, donde los torturaba, asesinaba y finalmente se alimentaba de sus restos. En algunos casos, los niños eran secuestrados, y en otros, él los mataba directamente en encuentros espontáneos. El caso más conocido de Albert Fish es el asesinato de una niña llamada Grace Budd. En 1928, Fish, que ya estaba en sus 50 años, secuestró a Grace, de 10 años, bajo el pretexto de una invitación para una fiesta. Después de secuestrarla, la llevó a su casa, donde la torturó y la mató. Su confesión detalló que se comió partes de su cuerpo, como sus genitales y otras partes de su carne, describiendo la experiencia de una forma casi morbosa y excitante para él. Después de terminar de devorar el cuerpo de la pequeña, Fish envió una carta a la familia de la niña, en la cual describía con detalle cómo la había asesinado y torturado, y también describía cómo era el sabor de su carne. Finalmente, en 1934, Fish fue arrestado y acusado de asesinato y abuso de menores. Durante su juicio, Fish demostró estar completamente indiferente y a menudo parecía hablar con desdén sobre sus crímenes. Aunque los detalles de su canibalismo y tortura fueron espantosos, Fish parecía no sentir remordimiento por sus actos. En su defensa, algunos expertos en salud mental afirmaron que Fish era mentalmente desequilibrado debido a una combinación de su infancia traumática y su comportamiento cada vez más perturbado. Fish fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 en la prisión de Sing Sing, en Nueva York, a los 65 años. En total, Fish fue responsable de la muerte de al menos 5 niños. Aunque sus crímenes fueron bien documentados, la cifra exacta de cuántas víctimas tuvo y la magnitud de sus actos no se conocen con certeza. Sin embargo, la información que proporcionó durante su juicio y las investigaciones sugiere que Fish fue responsable de varios asesinatos a lo largo de más de una década.